Bueno, chicos, vamos a ver un poquitito entonces de radiofísica. A ver, hoy es miércoles 25, ¿sí? De septiembre. Vamos a empezar con el primer Zoom. Usted sabe De que yo... agosto. Agosto, sí, septiembre todavía no, si no ya hubiésemos pasado al Día del Estudiante, la sanidad, el Día del Profesor y todo, ¿sí? El 17 de agosto, de septiembre es el Día del Profesor. Está bien, ¿no? 17 de septiembre creo que es. Así que bueno. Correcto, correcto. Vamos a recalcarlo desde ahora, entonces hasta el 17 de septiembre, No ¿sí? el 11, el 17. El 17, ¿sí? Así nos regalan una linda sorpresa, o sea, estudiando con muy buenas notas. Bueno, a ver, niños, estuve diciendo recién que vamos a ver un poquitito, ¿sí? En hacer una placa, ¿sí? Todos, en un momento fuimos pacientes, ¿sí? Antes de ser radiólogos. Eh, y ustedes habrán sacado alguna placa o habrán visto alguna placa en su vida, o inclusive alguna de las que hemos visto nosotros acá el cuatrimestre pasado, o si entran a internet, ¿sí? Y ven distintas placas y ven que no todas tienen una buena calidad de imagen, ¿sí? Y hay varios factores por los cuales esa calidad de imagen puede ir variando. Hay algunas que va a depender en gran medida a nuestros conocimientos y otras que no vamos a poder modificar demasiado, ¿sí? Va a haber algunas circunstancias en donde mi calidad de imagen no va a ser buena y yo tengo que juzgar en ese momento si eh, la puedo mejorar con algún medio o simplemente me alcanza como para un diagnóstico, ¿sí? De todo lo que hemos visto hasta ahora, chicos, ¿qué cosas ustedes creen que el técnico no podría mejorar para obtener una placa de buena calidad? ¿Qué cosas lo que yo no podría modificar en nada? Tienen ideas, ¿eh? Así la vamos a ir trabajando. El efecto Compton, la dispersión del efecto Compton. Claro, está bien, para eso ya vamos a ver que vamos a poder utilizar algún tipo de truquitos, ¿sí? Pero eso sería, yo aumento entonces, por ejemplo, vieron que yo les mandé hacer un trabajo en donde hablamos de parrillas antidifusoras, ¿sí? Y si ustedes empiezan a leer el material van a ver de que justamente esa parrilla antifusora va a favorecer para que esa radiación Compton, esa radiación parásita, radiación secundaria, no llegue a la película y se me ponga una placa de mala calidad, ¿sí? Pero también pasa de que si yo no le doy una suficiente energía, no voy a atravesar los tejidos que quiero estudiar y la placa me va a salir, lo que en la jerga se dice blanda, la placa es blanda. Pero yo quiero decirle ya a esta altura de que la placa blanda no existe, igual que la placa quemada, o sea, no es eh, algo que voy a comer para que se está blando o está quemado, sino sería subexpuesta, ¿sí? Subexpuesta es cuando la placa es blanca, es transparente, o sea, cuando esa energía no fue lo suficiente como para poder atravesar, ¿sí? Interactuar con la materia y que la imagen sea buena. Y la placa quemada en realidad es una placa sobreexpuesta. Eso significa que la dosis de radiación entregada al paciente fue muy alta, entonces esa parte del cuerpo que tenía que atenuar esa radiación fue excesiva y lo pasé completamente. ¿Sí? Bien, Profe, señor. pregunta. Sí, pregunta. Si la placa está, por un lado, el mínimo, digamos, para abajo es blanda, el máximo es quemada, ¿no? Así en más criollo todavía, Sí, ¿no? sí, El, ¿Es mejor el punto medio o el extremo cercano? ¿Se entiende lo que digo? sí, 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 O sí. sea, lo más cercano a quemado es bueno o lo Depende más de lo que... cercano a blando es Mirá, bueno. yo te entiendo y la placa tiene que ser óptima, tiene que ser diagnóstica y tiene que estar bien hecho, por eso vamos a hablar qué factores son los que yo tengo que modificar para, ¿no es cierto?, tener una buena calidad de imagen. Ahora, ¿viste? Depende de lo que yo quiero estudiar.
Si yo de repente tengo que hacer una placa para estudiar campos pulmonares, ¿sí? Una placa que esté más cerca del sobreexpuesto, o sea, más tirando a negra, no me serviría mucho, porque no podría ver los campos pulmonares, ¿sí? No lo vería completamente negro. Y eso que yo veo completamente negro, no voy a poder discernir bien si es por un exceso de radiación o es una patología del paciente o es un factor de repente de un paciente asmático que tiene un atrapamiento aéreo o un paciente fisioematoso, ¿sí? Hoy por hoy, si yo me excedo en algunos kilos o el pico, ¿sí? Lo puedo subsanar con el tema de la digitalización. Porque yo puedo entrar a la pantalla y jugar con el contraste, con el brillo. No es muy recomendable, chicos, eso, porque sucede de que yo haciendo eso puedo llegar a ir disfrazando algún tipo de patologías, ¿sí? Pero bueno, no sé si se entendió, Facundo, lo que me preguntaste. No, Ignacio creo que era. Sí, 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 sí. Sí, o sea, dependiendo de la zona, Exacto. O sea, por eso claro, yo te dependiendo de la decía, zona, exacto, por eso yo le decía hoy que puede ser que alguna placa, viste, depende el momento, si yo tengo que de repente, no sé, tengo un paciente con una fractura de cadera, que no lo puedo pasar a la mesa, ¿sí? A la mesa de rayos, y le tengo que realizar la placa sin parrilla difusora, y bueno, hay una fractura muy grosera o una luxación de cadera, y tal vez la placa no sea la mejor, la calidad no va a ser buena, pero me va a servir para el diagnóstico. En ese caso, bueno, va a ser aceptable, pero obviamente para el control tengo que buscar los medios, ¿sí? Para que la placa sea buena, porque muchas veces, si yo tengo una fractura grande, grosera, pero también después tengo fracturas conminutas, si ya cuando estén viendo un poquito más, no sé en qué materia, esto lo van a ver. Fracturas conminutas son fracturas chiquititas, o puede ser una fractura por abulsión, ¿sí? Por un estiramiento, un ligamento me arranca un pedacito de donde está la inserción justamente de ese ligamento. Y si la placa no es de buena calidad, seguramente no la voy a poder identificar, ¿sí? Así que bueno, tengo que ir entonces valorando toda esa, eh, toda esa parte. Chicos, ¿me escuchan bien? te escucha perfecto, sí, sí. profe. Bueno, Sí, porque profe, tengo un sí. mensaje que estaba escuchando abajo. Bueno, Estaba escuchándote y que, bueno, casualmente el otro día estábamos viendo reparos anatómicos, ¿no es cierto?, de cada uno de los huesos, y bueno, yo les comentaba que ahí esos reparos anatómicos se insertan los ligamentos que van a sostener al músculo. Así que lo que claro, vos acabás de hablar de abulsión, la exacto, tienen reclara los chicos. exacto. Entonces tú imagínense que hay una tuberosidad, ¿no es cierto? Hay una tuberosidad en donde ahí se va a insertar esos ligamentos, ¿sí? Y por algún estiramiento, ese músculo, se puede como que desprender, ¿sí? Esa inserción de ese ligamento, de esa tuberosidad, ¿sí? Que está en el hueso, que va a ser de agarre de eso, ¿sí? Y puede ser que entonces yo tenga pequeña fractura. Y si la placa no es de buena calidad, no lo voy a poder ver. Bien, ¿qué otra cosa, chicos, puede pasar, ¿sí? Para que yo no pueda manejar? Y la movilidad del paciente que La tenga movilidad del alguna paciente. limitación. Bien, bien. ¿Qué otra cosa? Vamos a una lluvia de ideas. La parrilla difusora. Bueno, la parrilla difusora es lo que podemos utilizar, como hablábamos recién, ¿sí? Para mejorar la calidad, ¿sí? El peso del paciente, También, exacto, el paciente yo no lo puedo, ¿no es cierto?, controlar. Otra cosa que por ahí no puedo controlar, si es que estoy trabajando con un sistema húmedo de revelado, es el vencimiento o que los líquidos de revelado estén vencidos, ¿sí? O sea, que tengan poco rendimiento. Entonces, la calidad de la imagen va a ser mala. Otra cosa que puede llegar a pasar, que yo no pueda controlarlo en ese momento, es el vencimiento de las parrillas, de las pantallas reforzadoras, ¿sí? En el trabajo que yo le envié, habrán leído, si que leyeron por lo menos el encabezado que habla de
pantallas reforzadoras, ¿sí? Que es lo que está dentro del chasis. Eso a veces tiene una vida eh, de utilidad, pero nosotros generalmente lo usamos hasta que estén completamente rotas. Pero ¿qué sucede con eso? Cada vez que pasa el tiempo, cada vez rinde menos esa pantalla reforzadora. Entonces yo automáticamente tengo que estar subiéndole el, la energía como para poder mejorar esa imagen. Por consiguiente, estoy irradiando más al paciente, ¿sí? O sea que no sería recomendable, ¿sí? Bueno, y hay otros factores que sí, nosotros como técnicos lo podemos controlar, ¿sí? A ver, ¿a alguien se le ocurre cuáles podrían ser esos factores que podemos controlar nosotros? Los valores de incidencia, ¿no? Los valores, bien. ¿Qué son valores? Sí, que sería el Mínimo. kilovolpico y el miliampero. Bien, esas son dos cosas que ya las hemos mencionado muchas veces y que nosotros lo podemos modificar. Y en base a eso que nosotros podemos modificar, entonces podemos llegar a mejorar ese criterio de calidad, ¿sí? O sea que una placa radiográfica, chicos, ¿sí? O un estudio radiológico, no solamente implica el conocimiento, pero de arriba abajo de la anatomía, de la fisiología, ¿sí? También del tipo de estudio que estamos realizando, por lo tanto las posiciones radiológicas, sino que también tenemos que conocer de la radiofísica, ¿sí? Porque si yo conozco mucho de anatomía, ¿sí? A ver, vamos a dar un ejemplo. Yo tengo un cirujano, que el cirujano, pero se conoce, ¿no es cierto?, cada vaso, cada músculo, cada parte del órgano de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Podría realizar una buena radiografía? No. Y estaría No, es cirujano. complicado, claro, porque él no conoce nuestra tarea, ¿sí? Él sabe que aprieta un botoncito, y ustedes ya van a ver que para él apretar un botoncito, o que lo apriete cualquiera, es lo mismo. Y ustedes van entendiendo de a poco que no es cualquier botoncito. Para apretar ese botoncito, tenemos que conocer justamente esto, ¿sí? Los valores de atenuación de cada parte del cuerpo y qué es lo que yo pondero estudiar. Como bien decía recién su compañero, ¿sí? Si es mejor que la placa sea sobreexpuesta o subexpuesta, y yo le decía que depende de lo que quiero estudiar, ¿sí? Bueno, justamente de eso se trata. Cada cosa tiene un valor de atenuación distinta, ¿sí? Por consiguiente, si nosotros vamos a empezar a hablar entonces sobre cantidad y calidad de la emisión electromagnética, ¿sí? En todo esto que estamos viendo acá, ¿sí?, escrito, es más o menos lo que nosotros veníamos y estuvimos charlando recién, ¿sí? O sea que esa emisión de rayos X se va a caracterizar por esos factores que lo podemos controlar nosotros como técnicos, ¿sí? ¿Que cuáles van a ser? Muy bien dijeron ustedes que va a ser el kilovolt pico y el miliamper segundo, y vamos a ir chumeando de a poquito qué cosa es cada uno de esas palabras que dije recién. En cuanto a la cantidad de radiación, y ojo, acá empiecen a prestar mucha atención en cuanto a cantidad y calidad. Si son dos cosas que hacen a la radiografía, ¿sí?, la manejamos nosotros, y a veces una de esas dos cosas puede hacer, ¿no es cierto?, digamos, refuerza la otra. En cuanto a la cantidad de radiación, es el número de rayos X de las útil, ¿sí? ¿Y qué se hace? Es el que me va a formar la imagen radiológica. Eso va a ser la cantidad de radiación. Y para que yo tenga esa cantidad de radiación, vamos a tener 5 factores fundamentales que van a actuar en él. Uno es la corriente del tubo, ¿sí? La corriente del tubo. Ya lo vamos a ir repasando otra vez, pero ¿se acuerdan que teníamos el electrón
¿sí? En una nube de electrones y que se iba al otro lado y que pegaba, ¿no es cierto? Que era esa migración por una diferencia de potencial, efecto de Forer. Bien, y yo decía que esa migración era la corriente del tubo, que era el miliampere, ¿sí? O sea que la corriente del tubo es el miliampere. Pues también me dice que tengo la corriente instantánea, que va a ser el miliampere segundo. Quiere decir que esta corriente del tubo, por el tiempo, es igual a la corriente instantánea, que es el miliampere segundo. ¿Sí? Otra cosa para tener en cuenta, también para esa cantidad de radiación, es la tensión del kilovolt pico. ¿Sí? Ya vamos a entender el porqué. La distancia foco-imagen, a veces podemos llegar a encontrar distancia foco-película, ¿sí? O sea, EDFP. Pero estoy poniendo imagen porque a veces nos vamos a encontrar con algún tipo de equipo que es de radiación directa, en donde no uso pantalla reforzadora, no uso película, ¿sí? Sino simplemente tengo una serie de detectores en donde seguramente vamos a poder entonces generar esa imagen. Por eso pongo distancia foco-imagen. ¿Sí? ¿Se entiende esto último que dije, chicos? De la distancia foco-imagen. Miren que va relacionado a otras cosas después. Muy bien. Ah, y la filtración. ¿Sí? La filtración también es un punto importante a tener en cuenta, y muchas veces la filtración puede ser algún elemento que yo coloque en forma externa, y también puede ser de algún elemento, ¿sí? No externo, sino que estaría supeditado, por ejemplo, a la distancia. Vamos a irnos a la corriente del tubo. Esa corriente del tubo la voy a elegir. Profe, Señor. no, Señorita. señora. ¿Me podría la foto anterior que le saco captura? Por favor. Ahí va, ¿Querés que sonría? Ya está. Ya está, ya está. Bien. Vamos a la corriente del tubo, entonces. ¿Sí? Esa corriente del tubo, ¿sí? Va a ser la que controla la cantidad de radiación. ¿Sí? Hay consolas, yo después les voy a mandar un videito cortito en donde le voy a mostrar justamente una consola en donde tengo este tipo de botoneras, ¿sí? Yo tengo de 50, 100, 200, 500, puedo llegar hasta 1000. Y a cada uno de estas terminales, ¿sí? Lo suelo llamar foco, ¿sí? Bien, llamo foco. Estos en realidad van a ser el miliampere, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que estoy trabajando con un poco de 50, de 100, de 200, 500, ¿sí? Lo que tenemos que recordar es que como esto es la corriente del tubo, ¿sí? La unidad es el ampere, ¿está bien? Y digamos que un ampere es igual a un coulomb cuando hablamos de corriente eléctrica. O sea que un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. Si vamos a los números, sería 6,3, en realidad es 6,247 y no sé cuánto, o sea, redondea a 6,3 por 10 a la 18. No es 1018, ¿sí? Es 10 a la 18. Nunca supe cómo poner el 18 acá arriba, chicos, disculpen. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, este valor que está acá sería el valor de un coulomb. ¿Está? Entonces, cada vez entonces, que yo trabajo con esto, ¿sí? Con una corriente del tubo, estoy haciendo circular por ese tubo, ¿sí? Corriente eléctrica.
Ahora, ¿qué pasa? Como yo voy a trabajar, ¿sí?, con mucha energía, ¿qué pasa? Yo voy a trabajar con submúltiplos, no van a ser amperes, sino va a ser miliamperes, ¿sí? Miliamperes es la unidad, entonces de miliamperes segundo, ¿sí? Esto ya lo recordamos, ¿sí? O sea, la flecha roja indicaba entonces la dirección que teníamos, ¿sí? La dirección que iba desde, ¿esto cómo se llamaba? Que gira Ánodo. ánodo, que es giratorio, y entonces esto es El cátodo. el Cátodo. cátodo. ¿Y esto qué carga eléctrica tiene? Negativa. 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 Y migraban acá por efecto de Fourier, ¿sí? Esto yo cada tanto lo vamos recordando porque después nos encontramos que nos olvidamos de esto y esto lo tienen que recordar siempre, chicos. Bueno, ¿vamos bien, chicos, hasta ahora? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Creo que llegamos a ver este slide y paramos, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en la consola y selecciono una corriente, ¿sí?, de 100 mA, en ese momento, ¿sí?, cuando yo hago circular, o sea, cuando estoy haciendo el disparo, ¿sí?, hago circular la corriente, que va a ser entonces ese coulomb, ¿sí?, que era 6,3 por 10 a la 18 electrones por segundo, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde el cátodo al ánodo, ¿sí? Ahí es donde yo tengo esa corriente del tubo, ¿sí? Un error que muchas veces cometemos los radiólogos es confundir, ¿sí? O mezclamos el miliamper con el miliamper segundo, ¿sí? Y son cosas distintas. Ustedes recuerden siempre que el miliamper, chicos, es la corriente del tubo, ¿sí? O sea, es el foco con que yo estoy trabajando, ¿sí? Vuelvo a repetir, de 50, de 100, 200, 500. Y el miliamper segundo es ese foco, esa corriente del tubo por el tiempo de exposición, o sea, el tiempo que va a durar ese disparo. ¿Está? Ese concepto, chicos, lo ténganlo presente, repítanselo siempre, porque siempre acá tenemos confusiones. ¿Está? Entonces, cuando más electrones fluyan del tubo, ¿sí?, más rayos X se van a producir. Esto significa que si yo en lugar de trabajar con 100 mA, ¿sí?, lo paso a 200 mA, ¿qué va a pasar? Y obviamente esa cantidad de electrones que pasan por el tubo se van a duplicar, ¿sí? Es algo sencillo, ¿sí? Como se duplica la cantidad de electrones, entonces acá viene la explicación esa que decíamos, por ejemplo, hoy cuando ustedes decían, cuando hablamos con el tema de calidad, que el paciente se mueve, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer circular mayor cantidad de electrones, tengo mayor cantidad de electrones, en un tiempo más corto, ¿sí? Quiere decir entonces que este miliamper por el tiempo menor, ¿sí?, ¿qué va a pasar? La resultante de miliamper segundo matemáticamente va a ser igual, pero el tiempo va a ser más corto. ¿Se acuerdan que la vez pasada el profe Herrera estuvo explicando y explicando, y hizo dibujitos, todo, que hay un videito que estaba por ahí dando vuelta? ¿Sí? Repasen eso, que con esta explicación las dos cosas juntas lo van a entender mucho mejor, creo, ¿sí? Yo necesito que hagan ese ejercicio porque después yo le tengo que dar, ¿sí?, tenemos que empezar a jugar, a hacer tabla de valores en forma empírica, ¿sí?, para que le ayude el año que viene, ¿sí? ¿Más o menos se entiende esto, chicos? ¿El silencio me quiere decir un sí o será un no? No entendí nada. Sí. Y más o menos. Hay que volver a mí leerlo. Sí, a mí se me mezcla. Pero nos quedan 3 minutos, chicos. Esperen, vamos a hacer, porque si no después no me O sea, sube. sería a más Para, amperes. para que corte acá.